y transhumanismo con implicaciones en la justicia y en la economía. Le damos la bienvenida, doctor. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por esta invitación. Y pues, bueno, pues yo quisiera empezar platicando que uno de los temas centrales respecto a política, tomando en cuenta la charla anterior del doctor Rodrigo, pues es muy importante el tema de equidad, ¿no? En este momento, yo sé que la jornada ha marcado importantemente el hablar qué es inteligencia artificial. Y hasta ese punto, el concepto de inteligencia artificial se ha modificado básicamente año con año, ¿no? Nosotros hemos visto nuevas tecnologías, las cuales nosotros podríamos considerar cada vez más inteligentes, pero hay que recordar que inició el proceso del concepto de inteligencia artificial. Estamos hablando de la década de los 50, con personas como el doctor McCarthy. En algún momento hablaron que básicamente era una supercalculadora, una calculadora que terminaba sorprendiéndonos haciendo algunas funciones que en esa época quizás no se consideraban como tan constantes. Antes de continuar, quisiera hacer mi declaración de conflicto de interés, dado que se trata de un foro de ética y sobre todo, pues, es una buena práctica para cualquier ponente que venga a exponer sus ideas. Quisiera decir que pues, no recibo dinero de la industria farmacéutica, ni dispositivos médicos, ni de empresas de desarrollo tecnológico, y pues todos los nombres de las organizaciones, empresas y marcas pues, pertenecen a sus respectivos dueños. Y las opiniones que yo estoy vertiendo en este foro pues tampoco representan la visión ni del gobierno, ni de la Secretaría de Salud, ni de mis empleadores. Son opiniones meramente desarrolladas por mi persona y sobre todo pues buscamos alinearlas con las tendencias y los conceptos que tenemos actualmente que buscan regular a los gobiernos, o que buscan que los gobiernos implementen, y las empresas también, y la ciudadanía respecto al desarrollo tecnológico, ¿no? Para esto, la charla la vamos a dividir en 4 partes. Uno es principalmente cómo las organizaciones que se han dedicado a analizar desde el punto de vista de la política pública han hablado acerca de los usos de la inteligencia artificial. El otro es las implicaciones respecto a política de salud. Por último, los procesos y guías desde la investigación y sobre todo, pues, qué necesidades tenemos en el futuro, que básicamente estarán enfocadas a la implementación pues, de muchas de estas políticas, ¿no? Para eso, cuando nosotros hablamos sobre el uso de la inteligencia artificial, así como hemos hablado del sistema de salud que se desarrolla en diferentes niveles, la implementación de la inteligencia artificial en salud tiene también una implementación también en 3 niveles generalizados, ¿no? Esto lo dice un documento que recientemente fue publicado en agosto de este año por parte de la organización de Global Health Network, que es una organización que se dedica a promover, en este caso, buena investigación clínica. Y pues, además del desarrollo de proyectos de investigación enfocados a terapéutica farmacológica y no farmacológica, pues ya ahora viene la implementación del uso de la inteligencia artificial en los procesos de salud. Por lo tanto, ellos hicieron un documento en el cual hablaron acerca del impacto de la inteligencia artificial en la atención en salud y con las diferentes perspectivas y enfoques que existen en Latinoamérica, principalmente elaborado por personas pertenecientes a un centro de evaluación tecnológica y económica que se encuentra en Argentina. Y pues uno de los elementos mayores que podemos decir, o que se encuentra al mayor o en el marco exterior desde el punto de vista de la política pública en inteligencia artificial en salud, pues podemos hablar de los procesos de la macrogestión, ¿no? Y eso tiene que ver con una gran parte de los procesos que se han desarrollado a partir, como previamente lo había comentado el doctor, la pandemia, ¿no? O sea, un gran avance en la implementación de estos procesos fue el tener patógenos, los cuales se distribuyeron e infectaron a muchísimas personas en muy poco tiempo y abarcando pues, básicamente todos los continentes, ¿no? Y podemos ver que una de las aplicaciones del uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la macrogestión pues es el monitoreo y la predicción de brotes de enfermedades infecciosas, ¿no? Principalmente
lo que se ha visto como un proceso desde gobierno, desde una política pública de implementación. Otro de los elementos pues, es la recolección y control, en este caso de enfermedades, la reducción y control de enfermedades no transmisibles, así como también pues, tener eficiencia en la forma en la que se administran, en este caso, los tratamientos en el sistema de salud, y sobre todo pues, tener un mantenimiento principalmente de los equipos que se utilizan en los hospitales, es decir, ahora las acciones correctivas y de calidad pues, están enfocadas en la implementación de la tecnología de monitorización a través de inteligencia artificial, y otro de ellos pues, es el procesamiento del lenguaje natural para, en este caso, la elaboración de informes, historias clínicas en los hospitales. Otro de los elementos que se identifican dentro de este documento es los elementos de la mesogestión. Y cuando se habla de ese proceso intermedio, se habla sobre la optimización de los procesos de soporte en los sistemas computacionales que existen en el sistema de salud, de los hospitales a través del uso de la inteligencia artificial, así como también la detección de fraudes dentro de los mismos hospitales, la parte de insumos, la gestión administrativa y sobre todo también, pues en este caso, la reducción de los tiempos de atención, ¿no? Todo un sistema enfocado al tema de calidad y a mejorar los procesos tanto humanos como administrativos es principalmente los que abarcan pues, esta sección, ¿no? Y otro de los elementos pues, es poder gestionar los procesos de citas de los pacientes, poder reducir sus tiempos, volver más eficiente la programación, en este caso de las pruebas diagnósticas o de los tratamientos de los pacientes, y sobre todo por reducir la carga de trabajo del personal que labora en estas diferentes instituciones. Y sobre todo, pues, mejorar la coordinación de los miembros del equipo de las direcciones médicas de los hospitales. Y generalmente, lo que sale más a reducir en los documentos científicos o en los medios de comunicación, pues son las aplicaciones que se tienen desde el punto de vista de la microgestión. Esos son muy atractivos porque tienen una aplicación directamente en la clínica, ¿no? Y eso nosotros vemos sistemas de inteligencia artificial que hacen interpretación de radiografías o vemos recomendaciones en el proceso de toma de decisiones de algunos de estos, en este caso, sistemas. O podemos ver también muy recientemente la búsqueda de poder, en este caso, tener sistemas que puedan traducir documentos y que puedan llevar, en este caso, a alcanzar el objetivo de tener consentimientos informados entendibles para toda la población, ¿no? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que se han visto desde el punto de vista de la microgestión: mejorar la precisión diagnóstica de imagen, en este caso aumentar la velocidad del diagnóstico en algunas de las enfermedades y pues facilitar el análisis de grandes conjuntos de datos a partir de la información vertida en las bases de datos de los hospitales, ¿no? Y sobre todo, pues asistir e identificar de forma temprana la aparición de algunas enfermedades. Principalmente, pues eso es, como menciono, lo que estaremos viendo pues altamente mediático, ¿no? Sistemas que tienen la capacidad de superar el diagnóstico del ser humano y que, pues en este momento, ahora ya la discusión es si ya tenemos tecnología que puede volver más preciso el diagnóstico, ¿por qué no se implementa en todos lados, ¿no? Y ese es uno de los principales dilemas que nos vamos a enfrentar. Y todo esto tiene que ver con un documento que le da gran soporte a todas estas implicaciones desde el punto de vista de la política de salud, y ese es el documento de ética en la inteligencia artificial desarrollado por la UNESCO. Este documento fue un documento que fue desarrollado ya hace 2 años atrás, y es un documento que ha tenido pues, un gran eco dentro de las comunidades desarrolladoras de inteligencia artificial, y sobre todo los gobiernos y las autoridades o instituciones enfocadas a la implementación, y sobre todo pues, también las empresas que pues, están llevando una carrera. Previamente nos preocupábamos porque quién va a llevar al hombre a la luna, pero ahora queremos que la inteligencia artificial va a dominar en este caso el mercado, ¿no? Porque al final todos estos elementos terminan convirtiéndose en una misma carrera tecnológica, como ha sido el desarrollo de fármacos, como el desarrollo de algunos otros dispositivos médicos que definitivamente terminarán en una competencia que hasta cierto punto requiere de regulación. Y estas políticas pues, se han modificado mes con mes. Tenemos recientemente una modificación que apareció en el mes de octubre de este año, donde la FDA
donde el gobierno de Alemania, con su agencia reguladora, y también el gobierno de Canadá han implementado nuevas políticas para, en este caso, supervisar, auditar, generar y aprobar la inteligencia artificial aplicada en salud. Es decir, en este momento, uno de los mensajes muy claros que debe existir dentro de la política pública de salud enfocada en inteligencia artificial es que, al igual que una píldora o un dispositivo médico, la inteligencia artificial tiene que pasar por procesos rigurosos de evaluación. Es decir, tendrá que pasar por comités de ética, tendrá que pasar por comités de investigación, tendrá que pasar por diferentes comités reguladores dentro de las mismas instituciones para poder garantizar que se está trabajando esa inteligencia artificial, esa implementación o esa generación de una forma ética y sobre todo con un rigor metodológico, al igual que podría ser el desarrollo de cualquier otro fármaco o dispositivo médico. Y aquí es muy importante porque cuando nosotros vemos ejemplos como lo son los ensayos clínicos aleatorizados, los cuales sirven para probar si un fármaco es seguro y es eficaz, esa misma implicación debería de estar enfocada a la inteligencia artificial. Tendríamos que preguntarnos si esta inteligencia artificial resuelve un problema, tendríamos que preguntarnos si esta inteligencia artificial es segura la información que nos da, y sobre todo vamos a agregar un tercer factor que se llama equidad. Y cuando nosotros hablamos de equidad, pues estamos hablando de una circunstancia moderna, ¿no? Que es, en este momento, muchos de los programas de desarrollo en algunos países están enfocados también en poder ofrecer tecnología a las personas más pobres, ¿no? Porque nosotros podemos ver países que están en condiciones de precariedad y por lo tanto, pues el que un niño en su escuela tenga ahora una computadora a un niño que no tenga una computadora en su escuela, lo posiciona en una situación de desventaja, ¿no? Y entonces en este momento también existen circunstancias donde nuestros pacientes estarán en desventaja cuando los países que tienen la posibilidad de desarrollar estas tecnologías de inteligencia artificial la implementen en sus pacientes y sus pacientes alcancen un mayor nivel de vida o una mejor salud. Y entonces siempre será una desventaja desleal, continuando pues con las tendencias globales, neoliberales, capitalistas, como ustedes quieran etiquetarlos, porque al final la inteligencia artificial termina convirtiéndose en un producto o un servicio, ¿no? Al igual que cualquier otro fármaco. Y como nosotros pudiéramos encontrar dentro de otros ejemplos de políticas en salud, ¿qué pasa cuando sale un nuevo fármaco que demuestra ser más efectivo para tratar una enfermedad? Muchas veces los países, los gobiernos, los mismos sistemas de salud son incapaces de implementarlos por la situación de los costos. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Teniendo estrategias que muchas veces son ineficaces, pero pues son, en este caso, pues un remedio o puede ser un paliativo ante una circunstancia que políticamente puede verse incorrecto, ¿no? De esta manera, pues llegamos a esta parte donde cuando hablamos acerca de política en salud y hablamos de las ventajas que puede llevar la inteligencia artificial en un sistema de salud, pues vale la pena destacar importantemente 3 puntos, ¿no? Que deben de ser considerados como algo siempre presente en el tema de la política pública en salud. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, pues tienen el potencial de transformar la atención médica, pueden mejorar la precisión del diagnóstico, como se decía previamente, pueden personalizar un tratamiento, pueden optimizar los sistemas de gestión sanitaria y también puede avanzar en la investigación biomédica. Pero aquí es donde viene el pero. El pero tiene una implicación desde el punto de vista de la política pública, que debe ser cómo va a ser la gobernanza y el marco regulatorio. ¿Cómo vamos a regular la inteligencia artificial? Es decir, si el día de hoy vemos el interés de investigadores, de clínicos, de pacientes, porque se implementa la inteligencia artificial, porque también como pacientes, en otros países existen programas extendidos de acceso a los fármacos. Es decir, existe una cultura también, por ejemplo en los Estados Unidos, donde los pacientes, dada la naturaleza en la cual se configura el sistema de salud, donde proporcionalmente es un sistema de salud más enfocado a una circunstancia de tipo privada o un sistema de salud privatizado como tal, lleva a que los pacientes decidan optar a enrolarse, en este caso en ensayos clínicos, ¿no? Con la finalidad de tener acceso al fármaco
o hay médicos que identifican que existen nuevos medicamentos que se han lanzado al mercado y por lo tanto ofrecen a sus pacientes participar en programas extendidos fuera de los ensayos clínicos, pero con la posibilidad de acceso al fármaco, ¿no? Asumiendo los riesgos que contiene pues, un medicamento que todavía se encuentra en fases de evaluación. Y cuando nosotros vemos ese contexto y nos queda bastante claro que pues, cuando un paciente participa en un ensayo clínico, pues los responsables del ensayo clínico, los patrocinadores del ensayo clínico, si existe una reacción adversa, si el paciente muere, pues ellos son los que van a responder ante una situación de error o de mal uso, pues, o de evento no esperado, podemos llamarlo de esa manera. La pregunta aquí es, ¿la inteligencia artificial quién va a responder? Y eso es algo que cada vez que nosotros pensemos en la implementación de la inteligencia artificial, tenemos que pensar en las consecuencias que puede tener el uso de información errónea, de la posibilidad de sesgos con los cuales fue entrenada esa inteligencia artificial. Y digamos que nuestro sistema de salud del día de mañana va a implementar la inteligencia artificial en un hospital para realizar diagnóstico, para apoyar la decisión, toma de decisiones con los médicos, para organizar las dosis de medicamentos de los pacientes, para agendar una cita. ¿Qué pasa si el sistema se equivoca y la cita la prolonga 2 años? ¿Qué pasa si el sistema se equivoca y da una dosis mayor sobreterapéutica o subterapéutica en el proceso de toma de decisiones? ¿Qué pasa si el sistema se equivoca en el diagnóstico de un estudio histopatológico y dice que tiene cáncer cuando no lo tiene? O dice que no tiene cáncer y la persona fallece de cáncer. ¿Quién va a responder? Y ese tipo de aspectos desde la política pública, las recomendaciones que tenemos en este momento, es que la autoridad y la institución que busca implementar el sistema debe responder con la inteligencia artificial y debe generar un sistema de respuesta hacia el usuario ante todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ya no es tan fácil decir, pues mañana utilizamos inteligencia artificial en nuestras instituciones, porque tienes que considerar todos estos riesgos hacia el paciente y sobre todo, pues tienes que tener forma de mitigarlo, ¿no? Desde la elaboración del proyecto, desde el diseño del proyecto, desde el financiamiento y desarrollo del proyecto, y hasta la implementación misma, y sobre todo pensar en el ciclo de vida que tendrá una inteligencia artificial. Porque como podemos ver, estamos viviendo un momento altamente acelerado, donde la inteligencia artificial, ojalá fueran los humanos los que estamos nosotros optimizando la inteligencia artificial, pero ahora vemos sistemas que se optimizan a sí mismos. Es decir, el avance de la inteligencia artificial está dando otra inteligencia artificial. Estamos poniendo un robot mejorando otro robot, ¿no? Y entonces esto pues, estará dando saltos muy importantes en cuestión de meses y tendrá que establecerse pues, normativas que nos ayuden a tomar mejores decisiones desde el punto de vista de la política pública. Entonces, ¿qué es lo que se busca desde la gobernanza y la normatividad o el marco regulatorio? Pues proteger la privacidad y la confidencialidad de los usuarios o de los pacientes, el consentimiento informado, siempre presente en la actividad de la utilización de la inteligencia artificial, al igual que la administración pues, de un fármaco inyectable, desde solicitar la hospitalización de un paciente, ahora ya tendrán que existir consentimientos informados de estar de acuerdo que se utilice inteligencia artificial para apoyar su diagnóstico, para apoyar su plan terapéutico. Es decir, si en este momento decimos un consentimiento informado para tomar una muestra de sangre del paciente, pues ahora tendremos que tener un consentimiento informado también para la implementación de la inteligencia artificial, porque también implica un riesgo, o sea, no son inocuas las inteligencias artificiales. Otro de los elementos también es la responsabilidad y la transparencia. Cuando hablamos acerca de la responsabilidad es quién se va a hacer cargo cuando ocurra una consecuencia negativa de la implementación de la inteligencia artificial. Y otro de los puntos es la transparencia, ¿no? Cómo se elabora esa inteligencia artificial, cómo fue entrenada, y es decir, salir de los modelos de caja negra que normalmente han caracterizado a los sistemas de redes neuronales, donde principalmente la forma en la que funcionan estos sistemas es ir de punto A a punto B y el robot identificará la forma de llegar de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Muchas veces es aleatorio, muchas veces es un autoaprendizaje y muchas veces no es replicable, ¿no? Entonces existen circunstancias que deberían estar altamente documentadas con la finalidad pues, de identificar dónde puede estar el sesgo presente y no se diga cuando la información con la cual es entrenado un sistema pues presenta una desviación
sobre la realidad o sobre la información y que pudiera llevar a situaciones de discriminación hasta de los mismos pacientes, ¿no? Otro de los elementos importantes es la equidad y el acceso a la salud. Lo decíamos en su momento. ¿Qué va a pasar cuando digamos que la inteligencia artificial es segura y la inteligencia artificial mejora los desenlaces de nuestros pacientes? Ahora va a haber una exigencia pública de parte de los usuarios, porque al de lado le pones inteligencia artificial y a mí no. Si la inteligencia artificial ha mejorado los desenlaces del paciente de al lado, ¿no? Y eso es el siguiente tema, ¿no? La equidad. Otro de los elementos es la sostenibilidad y sobre todo la posibilidad de ser eficientes, ¿no? No todos los sistemas de salud tendrán la capacidad de desarrollar la inteligencia artificial, y es algo que se tendrá que buscar en cada uno de los países, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando un país sea el máximo exponente y desarrollador de la inteligencia artificial? Pues dominará los mercados y tendrá, pues, de una manera subordinada siempre a los otros sistemas de salud, consumiendo su tecnología, ¿no? Entonces, tiene que existir la capacidad de que los mismos sistemas de salud puedan desarrollar su inteligencia artificial a nivel local. Otro de los elementos importantes es la seguridad, la calidad y el desarrollo, ¿no? Cómo se debe llevar la investigación y el desarrollo de esta inteligencia artificial, y sobre todo que los sistemas sean interoperables. En este momento, nosotros hemos visto que los sistemas no se pueden comunicar unos con otros, hay conflictos de licencias, hay copyrights, hay un montón de circunstancias que pueden hacer que las mismas herramientas que se utilizan en los hospitales no se comuniquen entre ellos, y que gran parte de esta problemática pues reduzca la velocidad de los flujos que pueden llevar a un diagnóstico certero o un tratamiento oportuno. Y es cuando nosotros vemos organizaciones a nivel local, como es en este caso FAIR, Latinoamérica y el Caribe, que es una iniciativa que está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha colaborado con algunos gobiernos, como lo es en este caso el gobierno del Estado de Jalisco, ha colaborado con algunas universidades aquí en el Estado de Jalisco, como es el Tecnológico de Monterrey, y Ciudad Federal Digital, aprovechando que es la sede, pues ha tenido estos eventos, estos encuentros en múltiples ocasiones, donde lo que busca es impulsar startups o empresas enfocadas a diferentes áreas del mercado, que sean desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del derecho, la salud, no se diga, y de esa manera pues, se han establecido varios objetivos de parte de esta organización. Dentro de los objetivos que tiene esta organización pues, es hacer una alianza entre el sector público y privado, sociedad civil y academia, con la finalidad de incidir en la política pública del ecosistema de emprendedores enfocados en la inteligencia artificial de una forma responsable y ética. Y ellos han desarrollado varios documentos que tienen, pues, de forma sintética estos objetivos, ¿no? Son 5 objetivos los cuales se establecen, que son la equidad y la justicia algorítmica, la seguridad y la protección de la información, una región preparada e incluyente, como lo decíamos desde el punto de vista de la equidad, y inteligencia artificial centrada en el humano, y sobre todo transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas. Para eso ellos generaron una herramienta de autorregulación ética, y si algunos de ustedes pertenecen a los comités de ética e investigación observados, pues tienen que ver en esos 5 rubros que vimos previamente, donde se evalúa la conceptualización y el diseño del proyecto, la responsabilidad y la transparencia, la explicabilidad, el consentimiento y protección de los datos personales, la ciberseguridad, la gobernanza, el manejo de datos, la forma en la cual fue desarrollado el modelo, el uso y toma de decisiones, y sobre todo, pues tiene que ver el impacto social. ¿Cómo va a existir esa interacción con los operadores de la inteligencia artificial? Porque cuando vamos a hacer la inteligencia artificial enfocada en salud, principalmente en el hospital, esa inteligencia artificial no solo influye sobre el paciente, sino que influye sobre el médico. ¿Qué va a pasar cuando el clínico que utiliza la inteligencia artificial confíe más en la inteligencia artificial que en sus propios conocimientos? ¿Qué va a pasar cuando el paciente confíe más en un robot con inteligencia artificial que en su propio médico? Entonces, ese es el impacto que muchas veces es necesario que los proyectos lo tengan medido y lo tengan pensado al momento del desarrollo del proyecto. Porque muchas veces hemos visto proyectos los cuales están enfocados a llevar y resolver desde cierto punto
pues una problemática muy puntual desde el punto de vista clínico, como es, tenemos un problema para detectar cáncer de mama. Bueno, vamos a poner una inteligencia artificial que tiene la capacidad de detectar cáncer de mama y lo hace muy bien, pero la pregunta es, socialmente, ¿qué implicaciones va a tener a largo plazo? ¿Qué va a tener, en este caso, desde el punto de vista de nuestra sociedad? ¿Qué implicaciones va a tener? ¿Qué impacto va a tener al seguimiento posterior a la implementación de esa inteligencia artificial? Y todo tiene que estar centrado, como decíamos previamente, desde la sostenibilidad, desde la equidad. ¿Qué va a pasar si en un lugar tú implementas esa inteligencia artificial y a otras personas las dejas desprotegidas de la inteligencia artificial? Y en quienes implementan la inteligencia artificial, ¿cómo los proteges si las cosas salen mal? Entonces, una de las preguntas de este cuestionario, y cuando ustedes lo puedan hacer, hagan un ensayo de esta lista de verificación, ustedes podrán ver que una de las principales preguntas que se hacen es: ¿el implementar la inteligencia artificial busca solucionar algo que ya tiene solución o busca solucionar algo que no tiene solución? Y esa pregunta es crítica, porque en algún momento dado, desde el punto de vista de la política pública, quizás estemos en una situación prioritaria de implementación de inteligencia artificial, porque en este momento no tiene solución el problema. Y el siguiente paso que tendríamos que pensar es a quién está atendiendo. ¿Está atendiendo a población no vulnerable o está atendiendo a población vulnerable? Cuando nosotros hablamos de atención a la población vulnerable, pues en este caso estamos acabando con la brecha de la inequidad hasta cierto punto. Entonces es un elemento favorable hasta cierto punto de nuestro proyecto. ¿Y qué pasa cuando tú estás atendiendo con inteligencia artificial a personas que no lo requieren? Pues es ahí donde tú estás aumentando la brecha de la inequidad, ¿no? O sea, además de que estas personas tienen un sistema de salud, vamos a ponerlo de alguna manera, de alta calidad, con todos los medicamentos, con los mejores médicos, aparte le vamos a poner inteligencia artificial. Y a las personas que están en una situación de mayor precariedad, ni médicos, ni medicamentos, ni un sistema de salud que vaya por ellos, y además tampoco con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uno de los mayores dilemas de todo esto es agravar la brecha, en este caso de la pobreza y la inequidad, en muchas de las circunstancias que rodean la salud de nuestros pacientes. Y para eso tenemos otro manual complementario a esto, que se conoce como el uso responsable de la inteligencia artificial en la política pública. La presentación la van a tener los organizadores para que ustedes la puedan recibir de forma libre, la puedan utilizar y pues, repliquen esto en sus instituciones. Yo no tengo ningún problema, al final se listan los créditos de quienes elaboraron todos estos instrumentos y pues al final estas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo desean que todos conozcamos estas guías, ¿no? Y pues cuando hablamos acerca de esta guía del uso responsable, pues es un manual de formulación de proyectos. Nosotros vemos varios puntos en diferentes rubros, que son los 5 elementos que platicamos previamente, y cada uno de ellos tiene una pregunta y tiene una lista de verificación. Si en este momento ustedes se preguntaran, bueno, ¿cuál es un proyecto de inteligencia artificial el cual está pensado en la seguridad del paciente, en eficacia, en equidad, en políticas públicas responsables? Pues tendrías que cumplir con todos los elementos que idealmente te propone el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, definir claramente el problema de política pública que se quiere solucionar, identificando y cuantificando los grupos de personas que se ven afectados, determinando su impacto en el presupuesto, la definición del problema y si puede ser fácilmente entendible para una persona externa a la institución. ¿Por qué ocurre esto? Porque va a haber un momento donde recordaremos que todos nosotros utilizamos calzado, ¿no? Y todos nosotros utilizamos vestimenta, ¿no? Pero hay vestimentas y hay calzados que son más costosos que otros. Pero al final, si nos vamos desde el punto de vista más básico, pues un tenis o un zapato sirve para que no nos lastimemos los zapatos y podamos caminar a mayor distancia. Pero ahora ya estamos viendo que pues, hay zapatos especializados, lujosos. Entonces la pregunta es, ¿estaremos desarrollando nosotros un producto premium? ¿Estaremos desarrollando una inteligencia artificial con el mero objetivo financiero o de remuneración? ¿O estaremos generando una inteligencia artificial que busca solucionar un problema? Porque también vamos a identificar que existe un consumismo o un enfoque de consumo de la inteligencia artificial que no necesariamente representa un elemento de, vamos a llamar, de necesidad básica, ¿no? Entonces,
Algo que se debe preguntar en este proyecto es: ¿soluciona mi problema o nada más estoy generando una inteligencia artificial la cual puede ser un commodity en vez de ser una situación de solución del problema, ¿no? Otro de los elementos pues, es contactar a las instituciones que están a cargo, identificar e investigar sobre otras iniciativas que se estén desarrollando a nivel local, estatal, nacional, a nivel nodos latinoamericanos o regionales y mundiales, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a decir que va a existir un esfuerzo, tanto desde el punto de vista del tiempo, recursos humanos, económico, voluntades, para desarrollar inteligencia artificial enfocada a salud. Pero ¿qué pasa si alguien más está haciendo lo mismo? ¿Qué pasa si estamos replicando un experimento que a lo mejor la ruta que se está obteniendo alguien más ya lo probó y fracasó? Entonces, esto vuelve a tener las mismas reglas del método científico y de los procesos que se tienen como cualquier otro proyecto de investigación o cualquier otra propuesta de proyecto enfocado a la mejora de la salud. Necesitamos tener registros, necesitamos tener evaluaciones por pares, necesitamos tener un gran padrón de la tecnología que se está desarrollando, porque lo que queremos es también evitar los desperdicios, ¿no? El implementar tecnología implica gastos en materiales, energéticos, económicos, generación de residuos, desperdicios, y podemos verlo desde el punto de vista hasta ecológico, que tengamos una computadora que al final no termina resolviendo un problema y que lo tengamos encendida todo el tiempo y que está haciendo procesos, deja en este caso pues, una huella importante de desperdicio en el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, también no queremos desperdiciar el poco dinero que pudieran tener algunos países o gobiernos o instituciones en esfuerzos que quizás no van a ser fructíferos en mejorar los desenlaces de los pacientes. Otro de los elementos pues, es la recolección y el procesamiento de los datos, siempre pensando en la privacidad, siempre pensando en la forma en la que se manejará esta información. El desarrollo de los modelos, el modelo no solo consista en métricas de eficiencia y eficacia, sino también de equidad, que es uno de los elementos que estaríamos agregando a diferencia de otras implementaciones biotecnológicas en salud. Y sobre todo, comprender y declarar las limitaciones de los modelos y confirmar siempre con el área técnica que se ha hecho pues, todas estas fases de verificación. Otro de los elementos es el uso y el monitoreo. ¿Qué pasa con comportamientos? Lo mencionaba previamente el doctor, las alucinaciones, cuando son sistemas de conversación. ¿Qué pasa cuando existe cierta presencia de falsos positivos y falsos negativos en métodos diagnósticos? Y dónde está ocurriendo la falla y qué se busca hacer para solucionarla. Rendición de cuentas, es muy importante tener presente que existan mecanismos permanentes actualizados de comunicación con los usuarios y todos los involucrados en el proceso de la implementación de una inteligencia artificial. Y sobre todo, nos vamos a ir a las otras partes que tienen que ver desde la investigación, en el proceso de validación, de decir que una inteligencia artificial o un desarrollo tecnológico es útil, desde el punto de vista metodológico, ético, desde la eficacia y la seguridad hacia el paciente, pues al igual, como decíamos, del desarrollo de fármacos o dispositivos médicos, se han hecho guías para la elaboración de estos proyectos, para el reporte de estos proyectos. Tenemos la guía para protocolos de inteligencia artificial, la implementación, la intervención con inteligencia artificial, se conoce como SPIRIT, fueron publicados muy recientemente. Tenemos las guías Consort de inteligencia artificial también. Las Consort ustedes las conocerán, que es uno de los elementos esenciales en cualquier ensayo clínico generalizado, pero ahora ya estamos viendo que aquí no es un fármaco, aquí es una inteligencia artificial con diferentes capacidades, ¿no? Entonces tendrá que ser sometida y evaluada por parte de los comités tanto de ética como de investigación, siempre con en mente los elementos que pudieran existir como cualquier otra intervención terapéutica, ¿no? Y tenemos otras guías que fueron desarrolladas con mayor antelación, que son las guías mínimas, que lo que buscan, en este caso, estos documentos, pues establecer las pautas necesarias para el reporte, para la elaboración de proyectos que buscan ser sometidos para la aplicación pues, en los entornos hospitalarios, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las necesidades a futuro? Pues podríamos decir que esto es un
trabajo en proceso. Y nuestra responsabilidad, podríamos llamarlo como a futuro o inmediato, pues es seguir generando foros como el que estamos en este momento, donde estamos discutiendo, donde nos estemos actualizando y donde estemos hablando de las novedades y de las implementaciones que ya existen formalizadas en muchas de estas instituciones o entidades, y que nuestros pacientes pues sepan que se está trabajando en ello y que también ellos son parte del proceso de involucramiento para este proceso de toma de decisiones, ¿no? Es decir, la investigación científica en el área de la terapéutica, tanto farmacológica, quirúrgica, no farmacológica, la búsqueda de descubrimientos de nuevos tratamientos para el paciente o mejores pruebas diagnósticas requerirá del involucramiento del paciente. La inteligencia artificial requiere del involucramiento del usuario y del paciente, ¿no? Entonces, siempre esa retroalimentación tendrá que estar centrada en el usuario final, que siempre serán nuestros pacientes. Muchas gracias. Les dejo mi contacto en redes sociales y también mi correo. Muchas gracias, doctor. Mucha tarea para reflexionar en casa. ¿Alguna pregunta para el doctor? Buenos días. Excelente ponencia. A mí me hace mucho reflexionar acerca de la práctica médica. Ayer hablaban acerca de la práctica tradicional, de cómo se estaba llevando a cabo, pues, de manera tradicional en los hospitales. Generalmente se pide mayor productividad para las cuestiones de las consultas y te ves cuántas gentes en muy poco tiempo. ¿Qué pasaría entonces si se implementa ese tipo de inteligencia artificial en los hospitales, que sería como algo utópico ahorita, pero quizás en un futuro cercano no tanto? ¿Y qué pasaría si a lo mejor ese robot especializado pudiera realizar diagnósticos? Aquí habíamos visto, o usted había mencionado, a quién se le echaría la culpa, ¿no? En caso de que falle. Pero ¿qué pasaría si realmente es una excelente herramienta, ¿no? Para poder, y qué tanto el usuario pudiera aceptarlo dentro de? Porque estaba viendo en algún foro que decían, bueno, ¿tú qué preferirías? ¿Que te diera un buen diagnóstico o que te tratara con calidez? Actualmente, por ejemplo, Alexa te dice, oye, que tengas un excelente día. Ahí se hablaba acerca de las emociones que pudieran generarte, que ellos no tienen emociones, pero sí te las generan. Y el hecho de que te digan, oye, pues que tengas un excelente día, te dicen, no, pues vas a tener un excelente día. Entonces, el hecho de poder implementar a lo mejor un dispositivo que pudiera hacer un excelente diagnóstico, que te diera una emoción, que te generara una emoción, pues pudiera ser un excelente, incluso hasta reemplazable, ¿no? Para cierta persona médica. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo lo que puedo decir es no necesariamente inteligencia artificial en salud, pero cuántas veces, por ejemplo, yo pudiera poner un tema anecdótico, cuántas veces hemos querido nosotros reportar un servicio, no sé, se nos va la luz de la casa, no hay teléfono, no hay internet, y llamas, no te contestaría un humano, ¿sí? Te contesta una máquina por teléfono, ¿no? Entonces, y te dice, marque uno si desea reportar la luz. Y luego ya dice, sí, no tengo luz. Marque dos si desea reportar la luz de nuevo, ¿no? Entonces, ocurren eventos donde quizás no son sistemas tan inteligentes los que existen, pero ahora ya hay empresas que han implementado operadores, robots, pero siempre existirá y debe existir siempre la posibilidad de que el usuario pueda decir, no quiero que me atienda un robot, quiero que me atienda un humano, ¿sí? Entonces, eso debe de existir siempre presente la posibilidad de optar por no utilizar lo que se puede convertir en el próximo estándar. Nuestros pacientes tienen que estar acompañados, y yo lo digo pues, como médico que sigue atendiendo pacientes, como médico que trabaja en un hospital, y algo que yo quiero preguntarles siempre a mis pacientes es, ¿qué quieren ellos como tratamiento? Y eso se llama toma de decisiones compartidas. ¿Qué expectativas tiene el paciente sobre su enfermedad? Porque ya se ha comprobado que si el paciente
tiene muy claro todas las posibilidades de tratamiento que tiene, los desenlaces son más favorables cuando el paciente toma la decisión junto con su médico. Desafortunadamente, no todos los médicos se dan el tiempo para preguntar al paciente, oiga, tenemos todas estas posibilidades, esta cuesta más, esta cuesta menos, esta tiene estos efectos adversos, esta se aplica inyectable y esta se toma la pastilla. Y en esta se tiene que tomar 3 pastillas y en esta se toma una pastilla, pero sale un poquito más cara, ¿no? Cuando el paciente tiene toda esa información, tiene la posibilidad de tomar la decisión y optar por alguno de estos tratamientos, y tiene la posibilidad de apegarse más a ese tratamiento porque fue una decisión que él tomó. Desafortunadamente, muchas veces este proceso de toma de decisiones es unilateral. El médico nada más prescribe la receta, lo primero que le viene a la mente, y muchas veces también nosotros los médicos tenemos esto, conflicto de interés. Y el conflicto de interés pues llega a la industria farmacéutica, le paga al doctor y el doctor va a elegir el medicamento que del cual recibe dinero, recibe un bono, le dan un viaje o le regalaron hasta una rebanada de pizza, ¿no? Porque muchas veces la industria farmacéutica también se dedica a patrocinar cenas de los médicos y empiezan a sesgar. Entonces, hace un momento decíamos, ¿qué pasa si la inteligencia artificial tiene sesgos al momento en que fue entrenada? Pero ¿qué pasa si el ser humano tiene más sesgos que la misma máquina? Entonces es cuando empezamos a discutir quién será mejor. Un sistema de carne y hueso que puede ser corrompido por influencias sociales, económicas, y donde su ética se puede ver corrompida en algún momento dado, o un sistema hecho de grandes circuitos de electricidad que, aunque le traigan una rebanada de pizza, aunque le inviten a una cena, le paguen un viaje, la inteligencia artificial no se va a corromper. Pero ahí es donde entra ese tema, ¿no? El paciente tendrá que decidir hacia optar, hacia implementar en su proceso de atención la inteligencia artificial, o si no está la inteligencia artificial en ese momento, no se la han ofrecido, él puede levantar la mano y decir, oiga, mi vecino le puso inteligencia artificial, yo también quiero que me entiendan aquí. Entonces, solo vamos a hablar de un tema de equidad, y es dentro de la política pública en salud, como lo vimos hoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, pues viene la excitación, ¿no? O todos pintos o todos descoloridos, ¿no? Entonces, ese es un tema donde también el usuario tiene que decidir y tiene que tener la opción siempre de optar por sí o por no, optar por una inyección o optar por una pastilla, optar por el diagnóstico soportado por inteligencia artificial o optar por un sistema de atención completamente humano, con sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionó, ¿qué pasa si el sistema de inteligencia artificial te hace sentir un poco más cálido o más humana tu experiencia en un hospital que los mismos humanos por la carga de trabajo? Ese es uno de los dilemas que se tienen. No sé si respondo a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sí, doctor, muchas gracias por la exposición. A mí me llamó la atención un poquito en el mismo contexto de lo que comentaban ahorita, que usted decía que la responsabilidad recaería sobre el hospital. No es, es duda, finalmente, o sea, la legislación va hacia allá. O sea, en un momento dado, si yo aplico algo de inteligencia artificial en un paciente, entonces la responsabilidad sería solamente de la institución y mía, la empresa que produce esta inteligencia artificial y el paciente, aunque haya informado sobre algún riesgo sobre el uso de esta inteligencia artificial. O sea, la legislación va hacia el médico y la institución tiene la responsabilidad solamente. Es una pregunta realmente. En este momento no hay una legislación respecto a la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, sigue la discusión. El marco internacional que se establece es que la responsabilidad la debería asumir quien lo prescribe, quien lo desarrolla y quien dentro de su política lo implementa. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando a un paciente se le va a realizar un estudio radiológico donde se le administra un contraste, ¿no? Para poder tener una mejor certeza sobre su diagnóstico? Ese paciente firma un consentimiento informado porque se le administra una sustancia,
la cual puede tener una reacción alérgica del paciente. Y tenemos una tasa de incidencias presentes en pacientes que hacen fallas renales secundarias a la utilización de medios de contraste, ¿no? Y es una técnica habitual y el paciente pues, dice, pues, si no me dan en el contraste, me dan con bola y yo me el diagnóstico, pero pues voy a subir el riesgo, ¿no? Entonces, el paciente tiene un consentimiento informado, el paciente se le ha explicado la tasa de riesgo a partir de estudios, los cuales van a observar qué tanta incidencia hay de los efectos adversos. Si un fármaco tiene una tasa alta de efectos adversos, si un tratamiento, una prueba diagnóstica tiene consecuencias graves sobre el paciente, pues las inteligencias artificiales tendrán que ser sometidas a un proceso de evaluación sobre seguridad y eficacia. Entonces, el fabricante de la inteligencia artificial tendrá que garantizar que es segura y que da diagnóstico, o que es segura y que ayuda en este caso, a tomar la decisión de forma correcta, que es segura, ayuda y además promueve la equidad, ¿no? Entonces, esos elementos son los que buscan esta normatividad. En este momento, cuando nosotros, siendo el tomador de decisiones como un director de un hospital, quisiera utilizar inteligencia artificial, tendrá que tener en mente todo este marco de requerimientos y consecuencias de la implementación de una tecnología que pudiera, viéndolo desde una óptica muy optimista, mejorar muchos de los procesos de nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si empieza a haber un margen de error? ¿Qué pasa si empieza a existir una consecuencia o un efecto no deseado, por así decirlo, de la utilización de la inteligencia artificial? Eso, definitivamente, estas guías lo que establecen es una responsabilidad compartida. Y es una responsabilidad en este momento que no tiene, pues, al menos en la Ley General de Salud en este momento, a diferencia de lo que ya ha ocurrido con los biobancos o con la utilización de, en este caso, tejidos, órganos y material genético. En este momento, pues, tendríamos que apegarnos a los temas de la privacidad, las leyes de transparencia, que quizás en ese momento pues, es ahorita como lo más observado, ¿no? El uso de datos personales. Pero ¿qué pasa si la decisión fue orientada hacia un desenlace erróneo apoyado por la inteligencia artificial? Pues definitivamente tendrán que responder todas las partes las cuales involucraron, en este caso, la implementación de inteligencia artificial, en este caso particular, en este paciente particular. Por el momento, hasta donde tenemos conocimiento, o al menos donde me he documentado para esta charla, no tenemos legislación para eso. Bueno, mi pregunta va más encaminada sobre la investigación clínica, pero mi voy a plantear un poco el contexto de lo que nos pasó en la pandemia en el sitio de investigación donde yo estaba. Pues se detuvieron los reclutamientos en los estudios de ECO porque era población de riesgo, entonces no podían salir de casa y todo eso. Posterior a que la pandemia aparentemente está controlada, se reanudan los reclutamientos de pacientes de los estudios con ECO, sin embargo ya vienen nuevos criterios de inclusión que hacen más limitada la posibilidad de reclutar a los pacientes. Esto es un componente inflamatorio, los pacientes ya tienen que tener un componente inflamatorio, entonces ya la población era menos probable encontrar pacientes con esas características. Entonces, la solución de la farmacéutica pues, fue hacer una inteligencia artificial que les apareciera en las redes sociales con información sobre su enfermedad. Entonces daban clic y los llevaban a una página donde ellos tenían que pues, colocar su información para ser contactados en caso de que desearan participar en el protocolo de estudio. Esto no se había hecho antes, pero fue como una solución que la farmacéutica dio. Obviamente, pues le pagaron a vendors para desarrollar esta inteligencia y la página que los guiaba hacia el registro de sus datos y la posibilidad de ser contactados. Entonces ahí tenían que aparecer un screen donde salían todos los que ellos autorizaban que se les contactara y que su información iba a ser cuidado de datos personales, todo eso. Posteriormente, pues se hace la enmienda con ya todo en el protocolo, con todo lo que iba a involucrar el uso de esta inteligencia. Sin embargo,
pues el comité de ética nos solicitaba a nosotros que le mandáramos las capturas de pantalla de cada uno de los procesos que le iba a pasar al paciente como parte del material que se le entrega al paciente, porque también tiene que ser aprobado siempre al principio de los protocolos. Y esto también iba a ser como información que se le da al paciente. Entonces, pues es lo que hicimos. Tal proceso, y empezamos a sacar las script y pues buscamos el bonche y se lo dimos al comité de ética. El comité de ética pues quería que también tuviera los subíndices, o sea, todo lo que involucra la versión, todo eso, y el vendor. Entonces esto nos llevó también a un retraso para los reclutamientos y todo eso. Pero, ¿usted considera que es suficiente para el uso de este tipo de nuevos, de nueva forma de reclutamiento, o que tiene que todavía ponerse más énfasis y más cuidado a la hora de autorizar este tipo de uso de inteligencia a la hora de exponer al paciente a que dé sus datos y todo eso? Sí, bueno, sintetizando la pregunta, está enfocada en una metodología de reclutamiento y que utiliza inteligencia artificial. Nosotros en los protocolos de investigación siempre decimos hasta cómo vamos a hacer el muestreo. Como decir, en este momento quiero un muestreo probabilístico o no probabilístico. Y en este momento, pues yo no puedo hacer un estudio con ustedes a partir de la lista de la libreta donde nos anotamos, porque ustedes no hubo un consentimiento informado para participar en un estudio que en este momento se me acaba de ocurrir. Entonces, creo que por ahí va acertadamente ese comité de ética. Les preguntó a ustedes como investigadores conocer un proceso que a lo mejor quizás no estuvo documentado desde el principio en el documento del protocolo. Entonces, estas normativas o políticas enfocadas al uso de la inteligencia artificial tienen un soporte en ese principio, en transparentar cada uno de los procesos. Si eso se hubiera elaborado en los paso a paso, básicamente, de ese proceso y decir, pues va a salir una publicidad de esta manera y va a contactar a las personas a través de esta compañía y se tiene un trato con Facebook, por así decirlo, que ya dije con Facebook y nadie de las empresas me paga, ya les dije quiénes, pero lo vamos a utilizar como ejemplo, ¿no? O sea, imagínense que de esa manera dijera que todos los que tienen Facebook y que tengan cierta edad y que tienen ciertas características y viven en la ciudad de Guadalajara, les puede aparecer el anuncio. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo lo digo como usuario de Facebook o como usuario de otras redes sociales, aceptamos desde un principio que los términos y condiciones de la utilización de la red social implica que estaremos recibiendo publicidad y que utilizarán nuestros datos. Entonces, desde un principio, si no leemos los términos, pues ese es un problema de los usuarios nosotros. Pero en el caso aquí de este proyecto, pues definitivamente el comité quiere garantizar que no estemos vulnerando, en este caso, los derechos, que estemos sesgando o coaccionando a personas que quizás están en una situación de vulnerabilidad, que están en una situación de falta de información, o que nos veamos ventajosos ante el proceso de reclutamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, definitivamente, lo único que se tiene que establecer es que desde un principio, como ya van a ser el estándar, podríamos decir en algún momento dado, la utilización de la inteligencia artificial básicamente en todos los procesos de la industria, de la investigación, del desarrollo, de la terapéutica y del diagnóstico, tendremos que considerar todos estos elementos y tener una buena documentación, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema persistió o fue un chipote del proyecto, simplemente porque no se había considerado en un momento dado. Fue un adendo de lo que ustedes pudieron haber hecho, pero definitivamente si desde el principio ya se plantea en los proyectos la posibilidad de esto, pues ya no tendrá ningún problema. Entonces yo creo que desde el punto de vista, siempre y cuando haya pasado por los comités y los comités estén preparados y tengan los criterios para evaluar estos proyectos, también es muy sano decir qué pasa cuando los integrantes de un proyecto de investigación someten a un comité y el comité no está, en este caso, capacitado para la evaluación de estos proyectos, ¿no? Es una responsabilidad tanto de los mismos presidentes de los comités o los miembros del comité tener una serie de expertos en un comité extendido
para la evaluación de la utilización de la inteligencia artificial. Y creo que quizás a lo mejor no es un tema que tocamos, al menos en esta charla, pero desde el punto de vista de esta jornada que está enfocada en la bioética y la investigación, los comités y las instituciones reguladoras tendrían que prepararse, ¿no? Es decir, ahora todo el personal de los comités de ética e investigación, bioseguridad y cualquier otro aspectos como los de bioética de los hospitales tendrán que estar preparados para los tópicos enfocados en inteligencia artificial y la evaluación de los proyectos, que seguramente será uno de los primeros retos porque es algo novedoso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Doctor, felicidades por su charla. A mí me surge una pregunta, sobre todo el hincapié que han hecho sobre la inequidad. Actualmente vemos en salud una inequidad sistémica y marcada. Sabemos pues que la competencia privada y la competencia pública pues es abismal. Lo vivimos día a día con el desarrollo del robot, con cirugías, con las terapias blanco que nuestros pacientes a nivel público ni acceso tienen, sueñan con ellas, pero llegar va a ser muy difícil. Sabemos pues que todo esto es por cuestión económica. Si hablamos de equidad de la inteligencia artificial, ¿qué proyecto tiene el Banco Interamericano de Desarrollo o cuáles son los planes reales para que haya equidad en este sentido? Porque las inversiones privadas son enormes, nos van a llevar años luz en que el sistema público y el sistema privado sean iguales y qué tan rápido estas políticas públicas podrán acercarnos a esta inteligencia artificial. Gracias por su pregunta. La respuesta en estos documentos técnicos habla sobre una palabra que se llama